Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Volvemos a hablar de educación, de clases, del regreso a las aulas y Juntos por el Cambio ha presentado una solicitud justamente que tiene que ver con la vuelta a clases presenciales de las escuelas agrarias y rurales. Vamos a hablar de esto con la senadora Beca Varela, que está en línea. Felicitas, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días Andrea, buenos días a todos los vecinos de Pehuajó, ¿cómo están todos? Muy bien. Bueno. Felicitas, bueno, es una propuesta, es algo por lo que vienen trabajando ya desde hace tiempo y es recuperar las clases presenciales. En este caso, y entiendo, atendiendo a la menor matrícula, se habla de escuelas agrarias y rurales. Sí, claramente. Es un trabajo que venimos llevando adelante hace tiempo desde el bloque y en conjunto con otros senadores. Que tiene que ver con esto de poder retomar la normalidad o algo de normalidad en todo este contexto de pandemia que venimos viviendo hace tanto tiempo, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo viendo la evaluación epidemiológica y las situaciones que se van dando en las zonas rurales de nuestra provincia de Buenos Aires, y más allá de que seguimos intentando que se considere en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires esta posibilidad de que todas las escuelas públicas y privadas organicen su método y encuentren su esquema para poder retomar progresivamente la presencialidad en las clases, está claro que las zonas rurales y aquellas zonas rurales más aisladas se encuentran en condiciones claras para este retorno. ¿Por qué? Porque tienen baja densidad poblacional, porque hay, por supuesto, menor uso del transporte público, porque son zonas libres de casos de COVID-19 uh-huh. y porque los estudiantes, lamentablemente, han tenido menos posibilidad en su continuidad pedagógica a distancia, justamente por ahí por las limitaciones, no solo a la conexión de Internet, sino muchas veces también a la señal telefónica, y la continuidad pedagógica se ha dado básicamente por alguna punta, algún cuadernillo o algo que las docentes han podido entregar en aquellos casos que han ido a buscarlos, ¿no? Entonces, este pedido a la autoridad provincial, educativa y sanitaria es básicamente para que estos lineamientos que se fueron dando para que cada jurisdicción organice su forma de volver de alguna manera presencial a las aulas, las escuelas tanto secundarias, técnicas, agrotécnicas y rurales y todas las escuelas rurales ya tengan esta autorización, por lo menos para cerrar el año y generar esta prueba piloto que nos va a ayudar mucho para arrancar el próximo año también. Uh-huh. Siempre considerando que la normalidad no es la que conocíamos, por supuesto siempre teniendo en cuenta estas medidas preventivas a las que en muchos casos vamos a tener que acostumbrarnos. Por supuesto, porque de hecho los lineamientos del Consejo Federal de Educación y los lineamientos que ha bajado también la provincia de Buenos Aires en este último tiempo tienen que ver con eso. Y yo lo veo, cuando digo algo de normalidad, todos entendemos en el contexto en el que estamos, pero entendemos que hay que empezar a convivir con esto y generar estas responsabilidades y cuidados y cuestiones que tienen que ver con lo personal para poder ayudar al conjunto, pero sobre todo en el tema que tiene que ver con la educación, están claros los lineamientos, se pueden hacer los esfuerzos para coordinar eso, y a la vez yo lo veo incluso como un potencial hacia esa transformación en sí misma de la escuela como sistema rígido, ¿no? Es muy posible conjugar la presencialidad con la virtualidad en aquellos casos que se puedan, en aquellos casos de riesgo, y además generar nuevas formas de enseñar. El espacio educativo es un ámbito, las escuelas son un ámbito donde los chicos van a sociabilizar, donde van a tener contención, además de aprender. Está claro que en este último tiempo vimos que muchos, no todos, porque muchos también quedaron afuera, han logrado aprender fuera de la escuela, pero les ha faltado muchísima contención, les ha faltado incluso el vínculo con el docente. Muchos han aprendido con profesores particulares porque no entendían las consignas, o por el esfuerzo de muchos padres que se han puesto a acompañarlos y ayudarlos en esas tareas escolares. Entonces algo han aprendido los que han mantenido la conexión y la continuidad y demás, y lamentablemente muchos otros no. Entonces, entender esta crisis como una oportunidad para transformar la rigidez de la enseñanza y transformarlo en un valor de enseñar, contener y ayudar de una manera distinta, novedosa, que incluso nos ayude a bajar la deserción escolar, porque veníamos con muchos años ya de deserción escolar y bueno, de dificultad de los alumnos para engancharse con las propuestas. Bueno, esto nos ha potenciado a todos
a transformar eso, ¿no? Los docentes han tenido que adaptarse, sabemos del esfuerzo enorme que hicieron, intentando actividades novedosas para volver a captar su atención, la atención de los chicos, que claramente entre el miedo, la angustia, la incertidumbre y demás, les costaba focalizar en teorías y documentos que les bajaban para tratar de aprender, y muchos han incorporado imágenes, juegos interactivos, dinámicas que quizás no lo hubieran hecho nunca dentro de un aula, ¿no? Claro. Así que me parece que es una gran oportunidad para que nos pensemos, pero sobre todo una oportunidad para entender profundamente el valor que tiene la educación en nuestra sociedad. Así que yo, la verdad que vamos a seguir luchando y trabajando para que incluso en crisis, incluso en pandemia, se pueda seguir siendo novedoso, transformador y ser contenedor, porque, como decía, la escuela es un lugar donde además se contiene, se sociabiliza y se aprende de las costumbres de otros, se educa de otra manera también, así que está bueno pensarlo. Felicita, justamente hoy, hace algunos minutos, hubo una conferencia de prensa de las autoridades educativas del distrito donde se anunció que finalmente la provincia nos dio luz verde para empezar a regresar, con ciertas restricciones, con un escalonamiento en el ingreso, en los cursos, en los alumnos y demás, teniendo en cuenta un montón de situaciones, pero que se puedan reabrir las escuelas y que algunos alumnos al menos puedan volver. Desde tu lugar, que insistimos en esto, siempre han estado trabajando para que esto ocurra, ¿cómo se recibe esta noticia? Con una gran felicidad, Andrea. Escuché en la conferencia, tengo todo escrito, digamos, lo que se ha propuesto, y la verdad que celebro el esfuerzo de la Jefatura Distrital de Educación de nuestra ciudad de Pehuajó, de los docentes que se han comprometido y están de acuerdo con priorizar a los alumnos y tratar de hacer el esfuerzo para que esto sea posible. Es como esa flor que empieza a crecer en los árboles que dan frutos. No tengo más que estar feliz por esta ventana que se abre, porque como yo digo, es mucha responsabilidad, pero es tan necesario esta apertura, esta ventana para trabajar y además para poder tener esta prueba piloto, porque si no empezamos a organizarnos y a vislumbrar una posible vuelta, y sobre todo hoy pensamos en estos que se desconectaron totalmente, pensamos incluso en las escuelas privadas que también tenían todo preparado para recibir a sus alumnos y no lo estaban pudiendo hacer, y pensamos en lo que se viene, ¿no? En esto que te decía de cómo aprovechar este momento para ir incorporando progresivamente alumnos, para que el año que viene, si el contexto sigue siendo así de difícil, podamos tener esta herramienta segura de una vuelta a clases presencial en algún espacio, de algún modo, ya sea mixto, como te decía antes, o encontrándole la forma, pero sinceramente estoy más que agradecida con toda la comunidad educativa de Pehuajó por haber sido, por ponerle cabeza, ganas y sobre todo vocación, y entender que los alumnos son lo más importante que tiene el sistema educativo, porque el docente elige educar y elige estar cumpliendo esa función. El alumno tiene el derecho a hacerlo y lo tiene que ejercer, pero sin esa... es una necesidad que tiene, además. Entonces, es el protagonista de la educación. Y sin docentes que entiendan eso y que pongan a flor de piel su vocación y se animen a congregarse y a organizarse para poder trabajar en esta vuelta no sería posible. Así que más que feliz, agradecida por la vocación y el esfuerzo que se está poniendo para abrir esta ventana hacia esta situación novedosa que nos toca vivir a todos. Felicitas como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información. Gracias a ustedes, Andrea, y seguimos en contacto. Y gracias de vuelta a la comunidad educativa de Pehuajó por estas noticias de hoy. Que tengas buen día, hasta luego. Adiós, buen día. Felicitas Becar Varela, es senadora de Juntos por el Cambio, hablando de un proyecto que ya había sido presentado para que en las escuelas rurales y agrarias de toda la provincia de Buenos Aires se permita el regreso a las aulas, como prueba piloto para después aplicar en el resto de las escuelas, y celebrando que Pehuajó tenga luz verde para retornar al menos con algunos alumnos a los establecimientos educativos.